Hola queridos amigos, hoy los invitamos a un viaje no solo a otro país o época, sino al corazón mismo del amanecer de la humanidad, a las arenas movedizas del tiempo, donde nació una de las civilizaciones más influyentes y quizás más misteriosas de la historia. Bienvenidos a la antigua Sumeria. ¿Qué pasaría si les dijera que las grandes historias sobre la creación del hombre, el diluvio universal y los héroes que desafiaron a los dioses no nacieron en las páginas de los libros sagrados que conocen, sino milenios antes, bajo el sol abrasador de Mesopotamia? Hablaremos de un pueblo que, al parecer, surgió de la nada para regalar al mundo la escritura, las ciudades y las leyes. Pero su principal legado no es la arcilla ni la piedra, sino los grandes mitos, en los que se esconde la impactante verdad sobre la relación de los dioses con los humanos. Nos sumergiremos en un mundo donde la humanidad fue creada con un único propósito, casi de esclavitud: servir a sus señores celestiales. Analizaremos cómo estos antiguos relatos sentaron las bases para las historias babilónicas y más tarde, bíblicas. Y finalmente, nos enfrentaremos al mayor enigma, los Anunnaki. ¿Fueron solo fruto de la imaginación? ¿O los sumerios describieron a creadores reales y poderosos que vinieron de las estrellas? Prepárense, porque las respuestas que encontraremos en los textos antiguos podrían cambiar para siempre su visión de la historia. Así que pónganse cómodos, comenzamos. Los sumerios son un antiguo pueblo que en el tercer milenio antes de Cristo creó una de las primeras civilizaciones del mundo. Vivieron en la parte sur de Mesopotamia, en el territorio del actual Irak, entre los ríos Tigris y Éufrates. Estas tierras se conocen como el creciente fértil. Aquí había suelos ricos que permitían a los sumerios cultivar grano y mantener grandes asentamientos. Los primeros asentamientos en esta región aparecieron ya en el quinto milenio antes de Cristo, pero fueron los sumerios quienes los convirtieron en verdaderas ciudades-estado. Ur, Uruk, Lagash. Eran estados independientes, cada uno con su propio gobernante, ejército, leyes y dios patrón. En el centro de cada ciudad se alzaba un sigurat, un enorme templo escalonado donde los sacerdotes realizaban rituales y sacrificios a los dioses. Los sumerios no dejaron testimonios escritos de su origen, y hasta hoy se desconoce de dónde vinieron. Su lengua no se parece a ninguna otra lengua antigua, lo que los hace aún más misteriosos. Posiblemente eran habitantes locales de Mesopotamia, o quizás vinieron de otras regiones. Los sumerios no solo fueron constructores de ciudades, sino también inventores. Crearon la primera escritura del mundo, la cuneiforme. Sus textos se escribían con palitos afilados en tablillas de arcilla blanda, que luego se secaban al sol o se cocían. Gracias a estas tablillas, sabemos cómo vivían los sumerios, qué leyes tenían, qué relatos. Fueron los sumerios quienes idearon el sistema sexagesimal para medir el tiempo, que usamos hasta el día de hoy. Crearon el primer sistema financiero, llevaban registros de impuestos, inventaron los carros con ruedas y los primeros mecanismos primitivos para el riego de los campos. Pero su principal legado es la mitología. Sus dioses eran los verdaderos gobernantes del universo, que regían los destinos de los hombres. Creían que los dioses crearon el mundo y luego se lo dieron a los humanos, no por buenas intenciones, sino para que ellos realizaran el trabajo pesado en lugar de los dioses. Los sumerios no solo crearon uno de los primeros mitos de la historia de la humanidad. Sus concepciones religiosas se convirtieron en la base de las creencias de los pueblos que los sucedieron. Tras la caída de la civilización sumeria, sus tierras fueron conquistadas por los acadios, babilonios y asirios. Adoptaron a los dioses sumerios, cambiaron sus imágenes, pero no olvidaron los mitos mismos. El dios babilónico Marduk, el dios principal del panteón, originalmente era solo uno de los dioses sumerios de segundo orden, pero más tarde lo convirtieron en el poderoso creador del mundo, desplazando a los dioses anteriores. Este proceso se ve claramente en el Enuma Elish,
el mito babilónico de la creación del mundo, que se basa en las concepciones sumerias pero les da una nueva forma. En la religión asiria, los dioses se volvieron aún más belicosos. Enlil, el dios sumerio de las tormentas y el destino, pasó a un segundo plano entre los babilonios, pero entre los asirios su lugar fue ocupado por el dios Asur, un señor temible e implacable, asociado con las victorias militares y el Estado. Pero lo más sorprendente es la influencia de los mitos sumerios en los textos bíblicos. La historia del diluvio universal, descrita en el libro del Génesis, repite casi por completo la trama del mito sumerio de Ziusudra, quien sobrevivió a la gran inundación construyendo un arca. Esta misma trama pasó al Poema de Gilgamesh, donde el héroe principal se encuentra con Utnapishtim, un hombre que recibió la inmortalidad después de que los dioses decidieran destruir a la humanidad con un diluvio. La diferencia está solo en los detalles. En el Antiguo Testamento, el salvador de la gente fue Noé. En la versión babilónica es Utnapishtim, y en el original sumerio, Ziusudra. Incluso la idea del más allá en el antiguo Israel tiene ecos de las creencias sumerias. En la mitología sumeria, las almas de los muertos van a un reino subterráneo, donde habitan en una oscuridad polvorienta, y su destino depende de los ritos funerarios realizados por los vivos. Las concepciones judías posteriores sobre el Seol, un lugar sombrío a donde van todas las almas, se corresponden con el mundo de los muertos sumerio. Las imágenes bíblicas de los héroes también pueden tener sus raíces en los textos sumerios. Por ejemplo, Nimrod, el poderoso cazador y rey, a quien la Biblia asocia con la construcción de Babilonia, puede ser un eco de los gobernantes sumerios reales, o del mítico Gilgamesh, el gobernante de Uruk, quien, según la leyenda, realizó hazañas, se opuso a los dioses y buscó la inmortalidad. El conocimiento de los mitos sumerios no nos ha llegado a través de tradiciones orales o recuentos posteriores, sino gracias a una de las mayores revoluciones tecnológicas de la antigüedad, la invención de la escritura cuneiforme. Los sumerios fueron los primeros en la historia en registrar sus leyendas en tablillas de arcilla. Para ello, utilizaban una caña afilada con la que imprimían signos en la arcilla húmeda, tras lo cual las tablillas se secaban al sol o se cocían en un horno para preservar el texto. Esto permitió que los mitos sumerios sobrevivieran durante milenios. Los antiguos escribas no solo registraban textos religiosos, sino que también creaban bibliotecas enteras, proporcionando un depósito de conocimientos. Como resultado, muchas leyendas sumerias fueron reescritas por los babilonios y los asirios, lo que les ayudó a llegar hasta nuestros días. Una de las fuentes más importantes de la mitología sumeria fue la biblioteca de Asurbanipal, una grandiosa colección de tablillas cuneiformes encontrada en las ruinas del antiguo palacio de Nínive. En esta biblioteca se conservaban textos que relataban las tradiciones sumerias, pero ya en una interpretación babilónica. El texto más famoso de los sumerios es el Poema de Gilgamesh, el poema literario más antiguo, que narra las aventuras del rey de Uruk, su búsqueda de la inmortalidad y su encuentro con héroes del pasado. En él se habla del dios Enki, del diluvio, de la diosa Inanna, del reino de los muertos. Todo esto convierte al poema en la fuente más importante de la mitología sumeria. Para los sumerios, el mundo no surgió de la nada. No fue creado por la voluntad de una única deidad, como en religiones posteriores. Nació del caos, de fuerzas primordiales que existían mucho antes de la aparición de los dioses, la tierra e incluso el propio tiempo. Ante todo estaba el océano, un abismo infinito en el que no había ni luz ni tierra firme. En estas aguas dormía la energía primordial misma de la creación. Era un lugar donde nada había tomado forma todavía, pero ya se ocultaba la posibilidad de la existencia de todo. Al principio solo existía Apsu, el océano ilimitado de agua dulce. Era un ser primordial, la encarnación viviente del elemento caótico. Apsu contenía en sí mismo la fuerza de la que todo podía nacer.
pero él mismo permanecía inmóvil e inmutable. En algún lugar más profundo se escondía un segundo abismo, Nun. Eran las oscuras aguas subterráneas, que los sumerios imaginaban como un lugar misterioso, oculto a los ojos de los mortales e incluso de los dioses. Más tarde, esta concepción se reflejaría en los mitos de Babilonia y posteriormente en las historias bíblicas sobre las aguas del abismo. En este estado de reposo eterno, en algún momento surgieron de estas aguas los primeros dioses. Su nacimiento no fue el resultado del designio de nadie. Simplemente surgieron, como chispas del fuego. Entre ellos estaban An, la encarnación del cielo, y Ki, la esencia de la tierra. Aún no se habían separado el uno del otro, sino que eran un todo único, encerrado en el caos. Para que el mundo pudiera existir, el cielo y la tierra debían ser desgarrados y el caos puesto en orden. Cuando An y Ki, el cielo y la tierra se separaron, apareció el espacio, pero la tierra misma permaneció vacía y estéril. Era como un trozo de arcilla sin forma. Es aquí donde entra en acción una de las diosas más importantes de la mitología sumeria, Ninhursag. El nombre Ninhursag significa Señora de las Montañas, y en los textos antiguos se la describe como la gran creadora de paisajes. Fue ella quien moldeó las primeras colinas y elevaciones, separó la tierra del agua y creó los lugares por donde podían fluir los ríos. Fue su trabajo el que preparó el mundo para la aparición de la vida. Los sumerios no imaginaban la creación del mundo como un acto instantáneo, como en la tradición bíblica. Su cosmogonía se parece más a un oficio, un proceso largo que requiere fuerza y habilidad. Ninhursag transformó el caos en un espacio organizado, pero eso no fue suficiente. El mundo todavía estaba desordenado y estéril. Era necesario establecer un orden, crear una estructura para el universo, determinar quién gobernaría este mundo y cómo existiría. An, el dios del cielo, era infinito, frío y distante. Existía por encima de todo lo que es, era la fuente del poder divino, pero rara vez intervenía en los asuntos del mundo. Ki, la diosa de la tierra, era firme, fértil, llena de vida. Juntos formaban la base del universo, pero por ahora seguían siendo una sola entidad. Su separación no ocurrió por sí sola. Fue un acto de fuerza, un paso deliberado que acarreó consecuencias. Es aquí donde aparece un nuevo personaje importante en la mitología sumeria, Enlil. Enlil era hijo de An y Ki, pero, a diferencia de su padre, no era distante. Era la fuerza del viento, las tormentas y el movimiento. Enlil no podía soportar la inmovilidad entre el cielo y la tierra. Rompió la conexión entre An y Ki, elevó el cielo y presionó la tierra hacia abajo. Este momento en la mitología sumeria se puede comparar con la separación de la luz y la oscuridad, el caos y el orden en los mitos de otras culturas. Enlil dio al mundo la posibilidad de existir tal como lo conocemos. Pero junto con la separación del universo comenzó la lucha por el poder. Enlil, asumiendo el papel de creador del orden, se declaró Dios supremo, pero no era el único pretendiente al trono. Paralelamente a él existía Enki, el dios de la sabiduría, el agua y el conocimiento secreto. Enki no era un guerrero, pero poseía astucia, una profunda sabiduría y una comprensión de la esencia del mundo. Enlil establecía las leyes, y Enki sabía cómo eludirlas, cómo cambiar la propia realidad sin fuerza bruta. Estos dos dioses se convirtieron en las principales fuerzas del panteón sumerio. Su lucha determinaba los destinos de los dioses, los hombres y toda la tierra. Enlil exigía orden, Enki buscaba caminos ocultos, Ki daba la vida y An permanecía muy arriba en los cielos, observando lo que sucedía abajo. Después de familiarizarnos con la visión sumeria de la creación del mundo, vamos a conocer con más detalle el panteón sumerio. En la cima del universo se encontraba An,
el Dios más grande e incomprensible, Señor del cielo infinito. No intervenía en los asuntos de los mortales, no descendía a la tierra y no participaba en las intrigas de otros dioses. Su poder era absoluto, pero gobernaba desde lejos, desde una estrella lejana que brillaba en lo alto. Él era la fuente del poder divino. De él provenía la autoridad de todos los demás dioses. Sin su aprobación, nadie podía ser considerado un gobernante legítimo. En los textos antiguos, su nombre se usaba como símbolo de la autoridad suprema, pero él mismo rara vez aparecía en los mitos. Era un dios al que no se dirigían los hombres, sino solo los dioses, cuando se decidían los destinos del universo. Su trono se encontraba en la cima más alta del firmamento, en el más alto de los mundos celestiales. Pero aunque era considerado el padre de los dioses, su poder era más bien simbólico. No gobernaba el mundo directamente, sino que delegó este papel a otros. Por eso, las principales fuerzas activas fueron sus hijos, sobre todo Enlil. Enlil no solo gobernaba el mundo, lo protegía. Se aseguraba de que todo sucediera según el orden establecido, que los dioses recibieran sacrificios y que los hombres cumplieran su papel. Pero si alguien violaba este orden, Enlil era despiadado. Uno de los ejemplos más claros de su ira fue el Gran Diluvio, un evento que los sumerios describieron mucho antes de la historia bíblica de Noé. En este mito, Enlil decidió borrar a la humanidad de la faz de la tierra, pero no todos los dioses estuvieron de acuerdo con su decisión. En los mitos sumerios, los humanos no aparecieron como las criaturas amadas de los dioses, sino como sus sirvientes. Debían trabajar para los dioses, construir templos, ofrecer sacrificios, alabar a sus señores celestiales. Los humanos realizaban el trabajo pesado que antes tenían que hacer los propios dioses. Pero con el tiempo, su número creció, y con él aumentó el ruido que hacían. Los dioses sumerios eran reyes, y les molestaba que la tierra estuviera llena de los gritos, conversaciones y el bullicio de la gente. En uno de los mitos se dice que Enlil, enojado, se quejó a los otros dioses. La gente hace ruido, sus voces me impiden dormir. Y entonces decidió destruirlos de una vez por todas. Convenció a los otros dioses de que la humanidad era demasiado inquieta y que debía ser borrada de la faz de la tierra. Entonces los dioses decidieron enviar un gran diluvio sobre la tierra, que engulliría las ciudades, destruiría las cosechas, ahogaría al ganado y arrasaría toda la civilización. Pero no todos los dioses estuvieron de acuerdo con esta decisión. Enki, el dios del agua y la sabiduría, era amigo de los hombres. No quería su perdición, pero no podía oponerse abiertamente a Enlil, así que actuó de otra manera. Enki eligió a un hombre, el justo rey Ziusudra, que es el prototipo de Noé. Se le apareció en un sueño y le advirtió de la catástrofe que se avecinaba. Destruye tu casa y construye un barco. Lleva contigo las semillas de todas las plantas y todos los animales que hay en la tierra. Cuando llegue el diluvio, salvarás la vida. Ziusudra siguió el consejo y construyó un barco enorme. Cuando comenzó el diluvio, las aguas brotaron de los cielos e inundaron toda la tierra. El mito cuenta que el diluvio duró 7 días y 7 noches. Las olas eran tan altas que incluso las cimas de los zigurats desaparecieron bajo el agua. La gente se ahogaba, las ciudades se destruían, y parecía que todo ser vivo había perecido. Cuando Ziusudra soltó un pájaro para ver si ya se podía salir a tierra firme, y éste no regresó, comprendió que la tierra había vuelto a emerger de las aguas. Pero cuando Enlil se enteró de que alguien había sobrevivido, se enfureció. Exigió una explicación de quién se había atrevido a desafiar su voluntad, quién había salvado a las personas que él quería destruir. Enki no ocultó la verdad. Le dijo a Enlil que no podía permitir que la humanidad pereciera por completo. Enlil al principio se enojó, pero luego reconoció que el diluvio no había destruido a los hombres, y les dio una nueva oportunidad. Como recompensa por su rectitud,
Ziusudra, recibió la inmortalidad. Los dioses lo llevaron a tierras lejanas, donde podría vivir para siempre, lejos de los mortales. Entre todos los dioses sumerios, no hay ninguno más brillante y contradictorio que Inanna. En Akkad se convertiría en Ishtar, pero su carácter y su papel permanecerían inalterados. Ella era la encarnación de la vida misma, el amor, la pasión, la fertilidad, pero también de la guerra, la destrucción y el poder. La veneraban como una diosa que podía hacer grande a un rey, otorgarle la victoria y bendecir la tierra con cosechas, pero también la temían, porque podía quitar todo eso en un instante. Inanna gobernaba no solo los cielos, sino también los corazones humanos. En sus templos la adoraban reyes y guerreros, agricultores y sacerdotes, sacerdotisas del amor y gente común que buscaba su bendición. Su culto era especial, diferente a los demás. No se basaba solo en el miedo a la diosa o en las súplicas de misericordia. La adoración a Inanna era vida, emociones, corporalidad. En sus templos sonaba la música, la gente cantaba y bailaba, realizando rituales sagrados que debían transmitir a la diosa su devoción. Los ritos en su honor no se limitaban a los sacrificios, como en el caso de otros dioses. Le dedicaban espectáculos enteros, misterios, en los que representaban sus mitos, su amor y su pasión. Uno de los rituales más importantes era el rito del matrimonio sagrado. Cada año, durante la fiesta de la primavera, el rey de Sumeria entraba en una unión simbólica con Inanna. Debía convertirse en su amado, su elegido. En el templo se celebraba una ceremonia solemne, durante la cual la suma sacerdotisa, que representaba a la propia diosa, se unía al rey en un acto sagrado, divino y terrenal. Este rito se consideraba necesario para la prosperidad del país. Si la diosa aceptaba al rey, la tierra se volvía fértil, la cosecha era abundante y el reino podía prosperar. Pero si él no la complacía, podría significar sequía, hambre, enfermedades y guerras. La adoración a Inanna también incluía el culto a las sacerdotisas que servían en sus templos. Estas mujeres no solo rezaban y realizaban ritos, sino que también encarnaban a la propia diosa. Se las consideraba sus encarnaciones terrenales, sus mensajeras. Sus caricias, sus palabras, sus danzas, todo ello se consideraba sagrado, lleno del poder de Inanna. El nombre de Inanna se escribía en tablillas de arcilla junto con oraciones y peticiones. La representaban como una mujer con garras de león y alas, con una corona en la cabeza, con un arco y flechas, lista tanto para proteger como para atacar. Pero a pesar de todo su poder, Inanna no era inmune al destino. A ella, como a cualquier otro ser, le tocó enfrentarse un día a lo que está más allá de la vida, el mundo de la muerte. El mito del descenso de Inanna al inframundo es una de las historias más misteriosas y dramáticas del mundo antiguo. ¿Por qué la diosa, que era la encarnación de la vida, decidió viajar al reino de los muertos? Algunas versiones dicen que quería reclamar el poder incluso allí donde reinaba su hermana Ereshkigal. Otras afirman que descendió para llorar la muerte de su esposo Dumuzi. Cualquiera que fuera la razón, su viaje se convirtió en una prueba que cambió el curso mismo del universo. Antes de partir hacia el inframundo, Inanna se preparó. Sabía que era un viaje peligroso y ordenó a su fiel sirviente Ninshubur que la esperara durante 3 días y 3 noches. Si no regresaba, él debía pedir ayuda a los grandes dioses. Inanna se vistió con sus mejores ropas, se puso la corona, brazaletes de oro, su cinturón, todo lo que simbolizaba su poder y su fuerza. Estaba lista para presentarse ante la Señora de los Muertos en toda su divina majestad. Pero cuando se acercó a las puertas del inframundo y exigió que la dejaran entrar, el guardián de las puertas dudó. Transmitió su petición a Ereshkigal, y ésta, sonriendo, aceptó, pero con una condición. Inanna debía entrar como entran todos los muertos, dejando su poder tras las puertas. En cada una de las 7 puertas del inframundo, le quitaron un objeto.
Su corona quedó en la primera puerta, su cetro en la segunda. Sus joyas, su ropa y su protección mágica, todo le fue arrebatado hasta que, al pasar la última puerta, quedó completamente desnuda ante su hermana Ereshkigal. No tuvo ni una pizca de misericordia. Condenó a Inanna y ordenó que la mataran. El cuerpo de Inanna fue colgado en un gancho, dejándola en la oscuridad. En la tierra, mientras tanto, comenzó el caos. Sin Inanna, la vida empezó a apagarse. Sin ella no florecían las plantas, no corrían los ríos, no nacían los niños. Ninshubur esperó 3 días y 3 noches, y luego fue a ver a los dioses, pidiéndoles ayuda. Enlil se negó a intervenir. An no quiso ir en contra de la voluntad de la muerte. Solo Enki, el sabio dios del agua, encontró la manera de salvarla. Creó 2 espíritus que no pertenecían ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Llegaron al palacio de Ereshkigal, pero no exigieron la liberación de Inanna. Simplemente escucharon. Ereshkigal gemía de dolor, quejándose de sus sufrimientos, y entonces los espíritus le dijeron: «Sabemos lo que es sufrir». Por primera vez en la historia, la diosa de la muerte escuchó compasión. Se sorprendió tanto que, en agradecimiento, les ofreció cualquier regalo. Pidieron liberar a Inanna, pero nadie puede abandonar el mundo de los muertos así como así. En su lugar, Inanna debía dejar a alguien más. Ella aceptó. Cuando regresó a la tierra, su mirada se posó en Dumuzi, el dios de la floración y su amado. Él, al parecer, no estaba de luto, no rezaba por su regreso, no realizaba rituales en su honor. Enfurecida, Inanna lo señaló, y los sirvientes del inframundo lo arrastraron a la oscuridad. Más tarde, la hermana de Dumuzi, la diosa Gest Inanna, se ofreció a compartir su destino. Al final, él pasaba medio año en el inframundo y luego regresaba a la tierra, simbolizando el cambio de las estaciones. Este mito es uno de los relatos más antiguos sobre la muerte y el renacimiento, sobre cómo es imposible escapar de la oscuridad. Cuando el sol se levantaba sobre las ciudades sumerias, no solo comenzaba un nuevo día, sino que la mirada del dios Utu regresaba a la tierra. Él era la encarnación de la luz, el orden, la verdad. Su rostro brillante ahuyentaba la oscuridad e iluminaba todas las acciones de los hombres. Utu gobernaba el sol y la justicia. Cuando ascendía al firmamento, sus rayos penetraban en los rincones más oscuros de las ciudades, en los profundos desfiladeros, en las casas cerradas. Lo veía todo: el comerciante honesto o el embustero, el gobernante sabio o el déspota. Nadie podía esconderse de su mirada omnividente. Los sumerios creían que era Utu quien juzgaba a los hombres. No repartía misericordia como Inanna, ni desataba la ira como Enlil. Su poder residía en la justicia. A quien actuaba con honestidad, lo protegía, y a quien vivía en la mentira, lo desenmascaraba. En su honor se ofrecían sacrificios en los templos, se pedía protección en los tribunales, se rogaba por un resultado justo en las batallas. Pero Utu no era solo un juez, era un caminante, un viajero que cada día realizaba su gran travesía celestial. Por la mañana salía por las puertas celestiales y comenzaba su camino por el cielo, iluminando el mundo, y por la tarde descendía tras el horizonte para atravesar el inframundo durante la noche. Por eso también era un guía de almas, aquel que podía iluminar el camino a los muertos, protegiéndolos de los horrores de la oscuridad. Con él se asocian mitos sobre batallas con demonios y la ayuda a héroes. Una vez fue él quien ayudó a Gilgamesh, el gran rey de Uruk, otorgándole un arma capaz de derrotar al monstruoso Humbaba. Su luz siempre fue un símbolo de protección, fuerza y el orden inmutable establecido por los dioses. Pero si Utu era la luz del día, por la noche el mundo pertenecía a otro dios, Nana. Si el sol para los sumerios era la encarnación de la ley, la luna personificaba los misterios. Nana, a quien más tarde llamarían Sin, era el dios de la luna, la sabiduría, la magia y las predicciones.
Su luz no revelaba verdades como los rayos solares de Utu, sino que, por el contrario, las ocultaba, dejando espacio para enigmas y secretos. Los sumerios veían cómo cada noche la luna cambiaba de aspecto, de una fina hoz a un disco completo, y de nuevo a la desaparición. Por eso, Nana era considerado el dios de los cambios, del ciclo del tiempo, de los ritmos de la vida y del propio destino. La gente se dirigía a él durante las adivinaciones y los rituales, creyendo que era él quien revelaba el futuro a quienes sabían leer las señales. Nana era un dios sabio y tranquilo. No intervenía en los asuntos de los hombres tan activamente, pero sus sacerdotes eran los mejores astrónomos y adivinos de Sumeria. Estudiaban las fases de la luna, calculaban el tiempo de las siembras, las batallas y las guerras. La noche, cuando la oscuridad cubría la tierra, era el reino de Nana, donde él florecía. Viajaba por el cielo en su barca celestial, gobernando el curso del tiempo, el cambio de las mareas. Sus principales centros de culto eran las ciudades de Ur y Harrán, donde se erigían majestuosos templos en los que los sacerdotes registraban predicciones en tablillas de arcilla. Nana era considerado el padre de dos grandes dioses, el solar, Utu, y la guerrera Inanna. En los mitos se dice que les transmitió su sabiduría. Utu recibió la capacidad de ver la verdad, e Inanna, el poder de la autoridad. Pero tras la luz de la luna siempre se esconde la oscuridad. Como dios de la noche, Nana también estaba asociado con el mundo del más allá, con los sueños, los presagios y el conocimiento secreto. Era a él a quien le ofrecían sacrificios los magos, los astrólogos y los gobernantes que buscaban respuestas en las sombras de la noche. Cuando el sol se levantaba, su luz podía iluminar la verdad, pero cuando se ponía, en la luz de la luna se ocultaban las respuestas. Entre los majestuosos dioses del panteón sumerio, existían también aquellos cuyo reino estaba más allá de la vida: Nergal y Ereshkigal, el rey y la reina del inframundo. Ellos gobernaban la tierra de las sombras, un mundo del que nadie regresaba. El reino de Ereshkigal estaba lleno de una oscuridad eterna. Aquí no había ni alegría ni esperanza. Era un mundo donde las almas de los muertos vagaban en el polvo y el olvido. El inframundo sumerio se llamaba Kur. Se encontraba en las profundidades de la tierra, tras 7 puertas que conducían a la oscuridad eterna. Las almas de los difuntos llegaban allí y permanecían para siempre. Quien pisaba Kur una vez, perdía todo lo que lo hacía humano. Aquí no existía la alegría. No había ni luz ni sonidos. Las almas de los muertos se alimentaban de polvo y barro, sin conocer el alivio del hambre. La entrada al inframundo estaba custodiada por terribles demonios gallo, que atrapaban a cualquiera que intentara escapar. Ni siquiera los dioses podían salir de este lugar sin más, como lo demuestra el mito del descenso de Inanna, cuando tuvo que buscar un sustituto para abandonar el mundo de los muertos. Pero, a pesar del horror de este lugar, no era un infierno. La gente no sufría por sus pecados, simplemente dejaban de ser. Su memoria se borraba, se convertían en sombras de su pasado, existiendo en una monotonía eterna. Solo aquellos que recibían ofrendas de sus parientes vivos, pan, agua, aceite y ropa, podían conservar una pequeña sombra de su vida anterior. Si se olvidaban de ellos, desaparecían por completo, perdiéndose en la oscuridad insondable. A diferencia de Inanna, la diosa de la pasión y la fuerza, Ereshkigal era inmóvil e inmutable, como la propia muerte. Se sabe poco de su pasado, pero en los mitos sumerios se decía que una vez fue secuestrada y encerrada en Kur. Desde ese momento, se convirtió en su única y eterna gobernante. Nadie podía desafiarla, ni siquiera los dioses más poderosos. Su palacio se encontraba en las profundidades del inframundo, rodeado de demonios y espíritus de los muertos. Aquí se sentaba en su trono, recibiendo las almas de los difuntos y observando su desvaída existencia. No era cruel,
pero nadie esperaba misericordia de ella. Su poder residía en lo inevitable. Era la muerte misma, que no podía ser aplacada ni engañada. Pero incluso la reina de los muertos tenía su propia tragedia. Vivía en completa soledad. A diferencia de Inanna, rodeada de amantes, guerreros y sacerdotes, Ereshkigal gobernaba en el vacío. Quizás por eso, cuando Nergal llegó a su mundo, todo cambió. Nergal no siempre fue el señor de la muerte. Era el dios de la guerra, la destrucción y la plaga, que existía en la frontera entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Traía la muerte, pero él mismo no pertenecía al reino de Ereshkigal, hasta que ocurrió una de las historias más extrañas de la mitología sumeria. Una vez, en los cielos, se celebró un gran banquete de los dioses. Todas las deidades acudieron para rendir homenaje a An, el señor de los cielos, todas excepto Ereshkigal. No podía abandonar su sombrío trono. Entonces, enviaron al demonio Namtar, su mensajero, para que la representara en la fiesta. Pero cuando Namtar entró en la sala, todos los dioses se pusieron de pie para saludar al mensajero de la reina de los muertos. Todos excepto Nergal. Se negó a inclinarse ante quien venía del mundo de los muertos. Ofendida, Ereshkigal exigió que descendiera a Kur y se presentara ante ella. Cuando descendió a Kur, ante él apareció Ereshkigal, poderosa, fría pero hermosa en su sombría fuerza. Ella lo recibió, pero no como prisionero. Entre ellos surgió una extraña y primitiva conexión. En algunas versiones del mito se dice que Ereshkigal se enamoró de él, en otras, que lucharon por el poder. Le ofreció quedarse en Kur, pero Nergal era el dios de la guerra y no iba a convertirse en prisionero de los muertos. Esperó el momento, atacó a Ereshkigal y escapó de vuelta al mundo de los vivos, dejándola furiosa y sola. Tras su huida, Nergal regresó a los cielos, pero su victoria fue efímera. Ereshkigal no podía abandonar Kur, pero su ira llegó hasta los dioses. Declaró que si Nergal no regresaba a ella, destruiría todo el mundo de los vivos. Los dioses se asustaron. No podían permitir que Kur devorara el mundo entero, así que ordenaron a Nergal que regresara, pero esta vez no vino como prisionero, sino como conquistador. Nergal descendió de nuevo al inframundo, pero ahora no pidió perdón. Entró en la sala del trono de Ereshkigal con las armas en la mano, derribó las puertas de Kur y mató a sus guardianes. Cuando llegó hasta ella, los mitos dicen que la agarró por el pelo, la arrojó del trono y se preparó para matarla. Pero en ese momento, Ereshkigal lloró. No suplicó piedad, sino que dijo que lo único que quería era no estar sola. Había reinado sola en Kur, mientras los otros dioses disfrutaban del mundo de los vivos. Ahora había encontrado a alguien que podía ser su igual. Nergal la miró y, en lugar de matarla, la besó. Comprendió que la muerte no puede ser vencida, solo se puede hacer una alianza con ella. Así se convirtió en el rey del inframundo junto a Ereshkigal. Ya no podía regresar al mundo de los vivos. Ahora no era solo el dios de la guerra, sino también el dios de la muerte. Los sumerios temían a Kur, pero también intentaban aplacar a sus señores. En los templos se ofrecían sacrificios no solo a los dioses de la vida, sino también a Nergal, para que no enviara enfermedades y destrucción, y a Ereshkigal, para que no se llevara las almas demasiado pronto. Los rituales conmemorativos desempeñaban un papel importante. Los parientes llevaban ofrendas a los espíritus de los difuntos para que no pasaran hambre en el inframundo. Cuanto más respeto recibía un alma de sus descendientes, mejor le iba en Kur. Reyes, sacerdotes y magos intentaban predecir cómo evitar una muerte prematura. Muchos sumerios incluso dejaban hechizos en sus tumbas para protegerse después de la muerte y no caer en el olvido eterno. Pero por mucho que lo intentaran, ningún hombre podía evitar Kur. Todos los caminos llevaban allí. Ahora que hemos conocido a los dioses de los sumerios, pasemos al tema más misterioso de la mitología sumeria, es decir, a los Anunnaki. En los textos sumerios,
Los Anunnaki aparecen como seres enigmáticos, vinculados al cielo, la tierra y el inframundo. Nunca actúan solos. Es imposible imaginarlos como individuos separados, porque siempre se mencionan juntos, como un colectivo que toma decisiones importantes. En los textos más antiguos se dice que son descendientes de An, el dios del cielo. Esto subraya su alto estatus, pero al mismo tiempo no se convierten en los dioses principales. No se les puede comparar con Enlil o con Enki, el sabio dios del agua. Los Anunnaki se asemejan más a un consejo de dioses que decide cómo debe estar organizado el mundo. Se reúnen, discuten, aprueban decisiones, pero no participan en los mitos tan activamente como otras deidades. En Sumeria, cada gran ciudad tenía su patrón. En Nippur gobernaba Enlil, en Ur, Nana, en Uruk y Nana. Pero detrás de estos poderosos dioses se esconden los Anunnaki. Están presentes de forma invisible en los textos religiosos, determinando qué ciudades prosperarán y cuáles caerán. Es su voluntad la que da poder a los reyes. Se creía que el rey sumerio gobernaba con la bendición de los Anunnaki, y si estos le daban la espalda, el estado caería en ruinas. La intervención más famosa de los Anunnaki en los destinos de los hombres está relacionada con el Gran Diluvio. Según una de las versiones de los mitos sumerios, se reunieron en un consejo celestial y decretaron que los humanos debían desaparecer. Enlil aprobó esta decisión, y Enki la violó, advirtiendo al justo rey Ziusudra. Pero a pesar de su poder, con el tiempo su estatus cambió. Si en los textos tempranos están asociados con el consejo celestial, en los mitos más tardíos se encuentran en el inframundo. Ahora los Anunnaki no son jueces celestiales, sino espíritus que deciden los destinos de los muertos. Ya no gobiernan ciudades, no influyen en los reyes, sino que distribuyen el destino en el reino de Ereshkigal. ¿Qué clase de seres eran estos? Nunca descendieron a los hombres, no entablaron diálogos abiertos con los reyes, no enseñaron oficios, como lo hizo Enki. Decidían, pero actuaban a través de otros dioses. No eran personalidades individuales, no tienen mitos en los que muestren carácter o realicen hazañas. Son jueces, fuerzas que estaban detrás de los grandes acontecimientos, pero que no intervenían directamente. Crearon el mundo y luego se retiraron a la sombra, dejando gobernar a dioses más activos. Si los sumerios creían que los dioses eran movidos por pasiones, amor, ira, los Anunnaki estaban desprovistos de estas emociones. Eran la ley, que no se puede ver, pero que lo gobierna todo. Podían elevar una ciudad hasta los cielos, y luego borrarla de la faz de la tierra. Seguían su destino. La gente no podía dirigirse directamente a los Anunnaki. De eso se encargaban los sacerdotes, que servían de nexo entre el mundo de los mortales y los celestiales. En las grandes ciudades sumerias, existían complejos de templos donde los sacerdotes intentaban comprender la voluntad de los dioses, leyendo las señales en las estrellas, en el vuelo de los pájaros, en el hígado de los animales. Todo esto era parte de un sistema mediante el cual se podía averiguar si los Anunnaki estaban contentos con cómo estaba organizado el mundo. En la tradición sumeria, los Anunnaki se mencionan a menudo en textos relacionados con los sacrificios. La gente ofrecía pan, vino, aceite, ganado. Esto era para los dioses, pero también para que el mundo se mantuviera en equilibrio. La gente de la civilización sumeria no veía a los Anunnaki, pero sabían que su presencia lo determinaba todo. No guerreaban, no se metían en historias de amor, no construían ciudades, pero decidían cuáles de ellas se mantendrían en pie y cuáles caerían. Los Anunnaki eran los dioses del orden y la inevitabilidad, las fuerzas que están detrás del escenario de la historia, mientras que a la gente solo le quedaba observar el mundo e intentar, a través de sacrificios y rituales, ganarse su favor. En las últimas décadas, los Anunnaki se han convertido no solo en antiguas deidades de los sumerios, sino también en héroes de numerosas teorías pseudocientíficas que los relacionan con extraterrestres,
civilizaciones antiguas e incluso experimentos de ingeniería genética. Se dice que llegaron de un planeta lejano, crearon a los humanos en un laboratorio y los utilizaron como trabajadores. Pero, ¿realmente creían los sumerios en tal cosa y hasta qué punto estas hipótesis se corresponden con la historia real? Todas las teorías modernas sobre los Anunnaki extraterrestres no se originan en los textos sumerios, sino en interpretaciones hechas en el siglo XX. Y el principal divulgador de estas ideas fue Zecharia Sitchin. En el año 1976, el escritor estadounidense Zecharia Sitchin publicó el libro El duodécimo planeta, que revolucionó la concepción de los dioses sumerios. Seguramente se preguntarán, ¿por qué duodécimo? Porque como planetas también consideró el Sol y la Luna. Según su versión, los Anunnaki no eran deidades, sino seres extraterrestres que llegaron a la Tierra desde el misterioso planeta Nibiru. Afirmaba que este planeta se mueve en una órbita alargada y aparece en el sistema solar una vez cada 3.600 años. Cuando los Anunnaki llegaron a la Tierra, descubrieron ricos yacimientos de oro, que les era vitalmente necesario. Según Sitchin, utilizaban el oro para crear una atmósfera protectora en su planeta moribundo. Pero la explotación de los yacimientos resultó ser una tarea difícil. Entonces, los Anunnaki decidieron crear esclavos que extrajeran para ellos este valioso metal. Según la versión de Sitchin, intervinieron en el ADN de los primates, añadieron sus propios genes y así crearon a los primeros humanos para utilizarlos como mano de obra en las minas de oro. Suena como el argumento de una película de extraterrestres, ¿verdad? Pero el problema es que en ningún texto sumerio hay afirmaciones semejantes. Todo lo que Sitchin escribió se basa en su interpretación personal de las tablillas cuneiformes, y esta interpretación no está confirmada por ningún científico profesional. En realidad, los sumerios nunca describieron a los Anunnaki como extraterrestres, ni mencionaron la creación de humanos para la extracción de oro. Todo esto es una fantasía sin pruebas científicas. Uno de los principales puntos de controversia es Nibiru. Según Sitchin, era un planeta desconocido que aparece en el borde del sistema solar y a veces lo cruza. Sin embargo, los arqueólogos y astrofísicos dicen: en ningún texto sumerio se menciona a Nibiru como un planeta físico. En la astronomía sumeria, esta palabra se usaba, pero designaba una estrella brillante. También los babilonios usaban este nombre para Júpiter. Las observaciones astronómicas modernas no han descubierto ningún Nibiru. Además, un planeta con tal órbita no podría existir de manera estable en el sistema solar, ya que su gravedad destruiría las órbitas de otros planetas. Al final, toda la teoría sobre Nibiru no se basa en datos reales, sino en conjeturas gratuitas que no están respaldadas por la ciencia. Los Anunnaki, como seres divinos, no eran científicos ni ingenieros. No construían naves espaciales, no utilizaban mecanismos complejos. Su poder no residía en la tecnología, sino en el control del destino y el equilibrio del mundo. Ningún texto sumerio describe extraterrestres, naves espaciales, laboratorios o la extracción de oro para los Anunnaki. Todo lo que sabemos sobre su papel está relacionado con la decisión sobre los destinos de los reyes, la distribución del poder y el gobierno en el inframundo. Pero si todo esto es una invención, ¿por qué estas ideas continúan cautivando la imaginación de la gente? Las teorías sobre antiguos alienígenas son muy atractivas porque ofrecen una explicación sencilla a fenómenos complejos. Muchas personas, al observar las majestuosas construcciones de la antigüedad, como las pirámides egipcias o los zigurats de Sumeria, se preguntan: ¿cómo pudieron los humanos crear esto sin la ayuda de una inteligencia superior? La verdad histórica es que los sumerios construyeron su propia civilización. Su logro es el resultado del ingenio humano, del conocimiento y de milenios de desarrollo, no regalos de estrellas lejanas. La mitología sumeria no dejaba a la gente dudas sobre la estructura del mundo. En su concepción, todo estaba subordinado a la voluntad divina, y el objetivo principal del hombre era servir a los dioses,
mantener el orden y la armonía en el universo. A diferencia de las religiones posteriores, donde el hombre podía esperar una recompensa después de la muerte, en la cosmovisión sumeria todo giraba en torno a la vida terrenal. Para que los dioses no les dieran la espalda, la gente debía cuidarlos continuamente, construir templos, realizar rituales, ofrecer dones y sacrificios. Pero, ¿cómo imaginaban los sumerios su origen y por qué, en su opinión, los dioses los crearon? Según el mito sumerio, los humanos no surgieron por la buena voluntad de los dioses, sino por necesidad. Al principio de los tiempos, los dioses menores trabajaban ellos mismos, obteniendo alimentos, cavando canales de irrigación y realizando trabajos pesados. Pero con el tiempo se cansaron y se rebelaron contra los dioses mayores. En el consejo de los dioses decidieron encontrar una solución: crear seres que asumieran las tareas difíciles. Entonces Ninmah, la diosa del nacimiento y la creación, tomó arcilla, la mezcló con sangre divina y modeló a los primeros humanos. Pero los primeros intentos no tuvieron éxito. En algunos mitos, Ninhursag experimenta con diferentes formas, creando seres débiles, enfermos o deformes, hasta que encuentra la forma perfecta del hombre, capaz de trabajar. Así, los humanos desde el principio no existían por sí mismos, sino para los dioses. No se les concedió la inmortalidad, no se les dieron grandes propósitos. Su destino era simple: construir, arar, erigir templos, ofrecer dones y asegurarse de que el orden de los dioses se mantuviera. En la cosmovisión sumeria, los humanos no poseían una chispa divina, no eran los elegidos. Su papel puede compararse con el de los trabajadores en una enorme plantación propiedad de los dioses. El mundo requería cuidados, y los propios dioses no querían gastar sus fuerzas en mantener el orden. Disfrutaban de la eternidad, de los banquetes, del gobierno, pero no pensaban cavar la tierra, cultivar trigo o recoger la cosecha. Eso era asunto de los mortales. En algunos textos se dice explícitamente que los dioses se liberaron del trabajo gracias a los humanos. Esto significaba que cualquier catástrofe terrenal, sequía, guerra, epidemia, se percibía como la ira de los dioses, descontentos con cómo se cumplían sus órdenes. Para mantener el orden, los sumerios tenían un complejo sistema de rituales. Cada día, los sacerdotes subían a las cimas de los zigurats para realizar rituales, encender incensarios, ofrecer comida a los dioses. Pero las oraciones solas no bastaban. Creían que los dioses, aunque inmortales, también necesitaban cuidados. Requerían comida, bebidas y dones. En los altares se ofrecía pan, vino, aceite. Se creía que los dioses se alimentaban del olor de la comida. El ganado se sacrificaba de tal manera que la sangre fluyera sobre una piedra de sacrificio especial, y luego la carne se utilizaba en el templo. Aunque en Sumeria no había sacrificios humanos masivos, los arqueólogos han encontrado rastros de asesinatos rituales en los entierros de la nobleza. En algunas tumbas, especialmente en la ciudad de Ur, se encontraron los cuerpos de sirvientes y guerreros que, posiblemente, morían voluntariamente o eran sacrificados para acompañar al gobernante al más allá. A veces, se dedicaba a los dioses oro, telas preciosas, armas, dejándolos en los santuarios. La gente creía que el poder divino penetraba en estas cosas, haciéndolas sagradas. Una parte importante era también la construcción de templos para los dioses, su decoración. Todo esto también se consideraba un sacrificio. En este mundo, nadie estaba por su cuenta. Cualquier persona, desde el rey hasta el agricultor, trabajaba no solo para sí misma, sino también por el gran orden divino. Los principales templos de Sumeria eran enormes zigurats, gigantescas torres escalonadas donde los sacerdotes realizaban ritos y la gente podía llevar ofrendas. La vida de cada sumerio estaba ligada a estos rituales. Todos entendían que su destino dependía de la benevolencia de los dioses. Cada templo, cada zigurat, cada sacrificio les recordaba: los humanos fueron creados para servir, y de ellos dependía que el mundo estuviera en armonía.
Cada pueblo deja tras de sí leyendas. Pero los sumerios no solo crearon relatos, dejaron las primeras epopeyas de la historia de la humanidad, que hablaban tanto de los dioses como del hombre mismo. Estos mitos explicaban el origen del mundo, los destinos de los dioses, el sentido de la vida y la muerte. Entre todas las historias creadas en Mesopotamia, destaca el Poema de Gilgamesh, la obra literaria más antigua, que podría llamarse la primera novela sobre la búsqueda de la inmortalidad. No es solo una leyenda de hazañas, sino una historia sobre lo que significa ser humano. Esta leyenda nació hace aproximadamente 4000 años. Pasó de las tradiciones orales a las tablillas cuneiformes y continúa inspirando a la gente incluso en nuestros días. En Sumeria, los reyes se consideraban puestos por los dioses, pero Gilgamesh era especial. Nació de un padre mortal, pero su madre era la diosa Ninsun. Por eso, 2/3 de su ser pertenecían a los dioses y 1/3 a los humanos. Esto lo hacía más fuerte, más sabio y más poderoso que cualquier hombre, pero no le daba lo principal, la vida eterna. Gilgamesh gobernaba la gran ciudad de Uruk. Erigió sus murallas, que se consideraban infranqueables, pero su carácter era severo. Tomaba para sí todo lo que quería, oprimía al pueblo, y los habitantes rogaron a los dioses por ayuda. Los dioses los escucharon y decidieron que Gilgamesh necesitaba un oponente igual a él. Los dioses crearon a Enkidu, un hombre salvaje que vivía entre las bestias en las estepas. Bebía agua de los ríos, se alimentaba de hierba y no conocía las preocupaciones humanas. Los animales lo consideraban uno de los suyos, pero el destino dispuso otra cosa. Shamhat, una sacerdotisa del amor de la diosa Ishtar, fue a él y le mostró lo que significa ser humano. Bebió vino, comió pan, conoció las alegrías del amor. Después de eso, los animales le dieron la espalda. Se convirtió en otro. Se convirtió en un hombre. Llegó a Uruk, y Gilgamesh lo recibió como a un enemigo. Se enzarzaron en una lucha feroz. Sus golpes sacudían la ciudad, pero ninguno podía vencer al otro. En el momento en que podrían haberse matado, de repente comprendieron que se habían convertido en hermanos. Desde ese día fueron inseparables. Su amistad fue el comienzo de grandes hazañas. Gilgamesh anhelaba la gloria eterna. Quería que su nombre fuera recordado por siglos. Para ello, decidió hacer algo increíble: ir al bosque de cedros, donde vivía el terrible gigante Humbaba, que custodiaba los árboles sagrados. Emprendieron un largo viaje, superando muchos días y noches, hasta que llegaron al bosque. Humbaba era una criatura gigantesca, dotada de 7 auras de terror. Pero a Gilgamesh le ayudó el dios del sol, Utu. Cegó a Humbaba, y entonces los héroes se lanzaron a la batalla. Con gran furia, hirieron al gigante y lo mataron. Antes de morir, Humbaba los maldijo. Dijo que por sus actos, uno de ellos moriría antes de poder disfrutar de la victoria. Gilgamesh no le dio importancia, se regocijaba, pero el destino ya le estaba preparando un golpe. Tras la victoria, Gilgamesh fue notado por la diosa Ishtar. Le propuso convertirse en su esposo, prometiéndole poder, riqueza y protección. Pero Gilgamesh se negó. Sabía que su amor era una maldición. Cada uno de sus amantes se volvía desdichado. Convertía a los hombres en animales, les enviaba calamidades. Ofendida, la diosa recurrió a los dioses. Pidió a su padre An y al gran Enlil que lo castigaran. Entonces, sobre Uruk fue enviado el toro del cielo, un monstruo que ningún mortal podía vencer. Pero Gilgamesh y Enkidu volvieron a salir victoriosos. Mataron al toro, arrojaron su cadáver ante los dioses. Pero esa fue la última victoria. Los dioses decidieron que alguien debía pagar por ello y dictaron su sentencia. Enkidu debía morir. Gilgamesh no podía creerlo. Su amigo enfermó. Su cuerpo se debilitaba cada día. Antes de morir, tuvo sueños extraños sobre el más allá, un lugar frío y sombrío donde los muertos vagan en las sombras.
Gilgamesh comprendió por primera vez el horror de la muerte, y entonces partió en busca de la inmortalidad. Abandonó su ciudad y se dirigió al confín de la tierra, donde vivía Utnapishtim, el único hombre que sobrevivió al gran diluvio y recibió la vida eterna. El camino fue duro. Gilgamesh atravesó la tierra de la oscuridad eterna. Se encontró con la diosa Siduri, quien le dijo: «Eres un hombre, disfruta de la vida, olvídate de la inmortalidad». Pero él no escuchó. Cruzó las aguas de la muerte, llegó a la morada de Utnapishtim y preguntó: «¿Cómo puedo volverme inmortal?». Pero la respuesta fue severa: «El hombre no puede vivir para siempre, solo los dioses son inmortales». A Gilgamesh le ofrecieron una prueba: no dormir durante 6 días y 7 noches. Si podía vencer al sueño, podría vencer a la muerte. Pero apenas aceptó, se durmió de inmediato. Ni siquiera se dio cuenta de cómo perdió su oportunidad. Como recompensa por su perseverancia, le permitieron tomar la flor de la inmortalidad, que crecía en el fondo del mar. La consiguió y decidió no usarla él mismo, sino llevarla a Uruk y compartirla con el pueblo. Pero cuando se detuvo junto a una fuente de agua, una serpiente le robó la flor, mudó la piel y desapareció. Así, la inmortalidad se escapó para siempre de las manos de los hombres. Gilgamesh regresó a Uruk. Ya no era el mismo. Comprendió: no es la inmortalidad lo que hace grande a un hombre, sino sus obras. Miró las murallas de su ciudad y se dio cuenta. Son estas murallas las que sobrevivirán a los siglos. Son ellas las que quedarán después de él. Gilgamesh ya no buscaba la inmortalidad. Comprendió que la verdadera inmortalidad es el recuerdo que queda de una persona. Los sumerios desaparecieron hace miles de años. Sus ciudades se convirtieron en ruinas y su lengua dejó de oírse. Pero su mitología no desapareció sin dejar rastro. Sentó las bases de los mitos babilónicos, influyó en la Biblia, dejó su huella en las leyendas antiguas. Incluso hoy en día encontramos sus motivos en libros, películas y juegos. Aunque la gente puede no saber sobre los sumerios, sus ideas continúan vivas. El legado cultural sumerio se convirtió en la base para Babilonia y los asirios. En lugar de rechazar las antiguas deidades, Babilonia las reinterpretó, convirtiéndolas en parte de su religión. Así, Enlil se convirtió en Elil, An en Anu, Inanna en Ishtar y Enki en Ea. Sus caracteres cambiaron ligeramente, pero la esencia siguió siendo la misma. Sin embargo, lo más importante no fue simplemente la conservación de los dioses, sino la reescritura de los mitos clave. Uno de ellos es la historia de la creación del mundo, que originalmente pertenecía a los sumerios, pero que en Babilonia se convirtió en un nuevo mito, el Enuma Elish. En los textos sumerios, el orden divino surgía del caos primordial. Los babilonios desarrollaron esta idea. Ahora los dioses luchan contra antiguos monstruos, y el vencedor se convierte en el señor del mundo. El héroe principal es Marduk, que vence a la diosa del caos Tiamat. Descuartiza su cuerpo y con él crea el cielo y la tierra. La idea de la batalla contra el caos para crear el mundo se convirtió en una de las principales en la mitología del cercano Oriente. Se puede encontrar incluso en la descripción bíblica de la creación del mundo, donde Dios separa las aguas y establece el orden. En la mitología sumeria, el primer hombre, Adapa, fue creado por el dios Enki, pero deliberadamente no recibió la inmortalidad. En una de las versiones del mito, Adapa viaja al dios del cielo Anu, y éste le ofrece el alimento y el agua de la vida eterna. Pero Enki le advierte que es una trampa. Adapa se niega y pierde su oportunidad. En la Biblia, Adán y Eva también pierden la inmortalidad, solo que por una razón diferente. Desobedecieron a Dios al comer el fruto del árbol del conocimiento. La diferencia está en los detalles, pero la esencia es similar. El hombre podría haberse vuelto eterno, pero perdió la oportunidad.
La idea sumeria de la creación del hombre a partir de la arcilla también se repite en la Biblia. Dios creó a Adán del polvo de la tierra, de la misma manera que la diosa sumeria Ninhursag modelaba a los hombres con arcilla mezclada con la sangre de un dios. Los griegos, aparentemente, vivían lejos de Sumeria, pero a través de Babilonia y Fenicia, su mitología también absorbió antiguas imágenes sumerias. Prometeo, que dio el fuego a los hombres y se rebeló contra los dioses, se parece a Enki, que ayuda a los hombres en contra de la voluntad del Consejo Celestial. Heracles, que realiza hazañas, recuerda a Gilgamesh, que se enfrentó a los dioses y dejó su huella en la historia. Odiseo, que viaja por los mares y desciende al inframundo, repite el camino de Gilgamesh, que buscaba la vida eterna. Incluso el tártaro griego, a donde van los pecadores, se parece al Kur sumerio, un sombrío reino de sombras donde las almas de los muertos se alimentan de polvo. Nuestro viaje por el mundo de los sumerios llega a su fin, y regresamos de las profundidades del tiempo, donde en tablillas de arcilla se escribió la primera historia de la humanidad. Hemos visto una civilización que miraba a las estrellas, pero creía que su destino era servir en la tierra. Hemos tocado un mundo donde los dioses eran caprichosos como los hombres, y los hombres anhelaban la inmortalidad como los dioses. Desde el diluvio universal de Enlil hasta el autosacrificio de Inanna, desde la sabiduría de Enki hasta la búsqueda desesperada de Gilgamesh, nos hemos convencido de que sus mitos no son solo cuentos antiguos, son el primer intento de la humanidad por responder a las preguntas eternas. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y qué nos espera más allá de la vida? Las ciudades sumerias hace tiempo que se convirtieron en polvo, y su lengua enmudeció, pero el eco de sus voces resuena en los mitos de Babilonia, en las tradiciones bíblicas e incluso en las leyendas de la antigua Grecia. Nos enseñaron que la verdadera inmortalidad no es la vida eterna, sino el recuerdo dejado a través de los siglos. Y aunque el misterio de los Anunnaki permanezca sin resolver, quizás la lección principal de los sumerios es que cada civilización es mortal, pero sus historias pueden vivir para siempre.